Creo que además de analizar las conductas individuales de quienes fallaron, ¿no es cierto?, violaron la ley, violaron garantías fundamentales, me parece que hay que analizar el sistema. ¿Cómo es posible que nuestro sistema haya permitido semejante injusticia? Si nosotros queremos que esto no suceda nunca más, aquí tenemos que abordar reformas institucionales que nos permitan estar seguros de que esto no va a volver a suceder. Porque le sucedió a Vera, pero le puede suceder a cualquiera, le puede suceder a su hermano, a su hijo, a su nieto, o sea, a cualquiera. El 3 de febrero del 2016, 2 jueces del Tribunal de Impugnación lo condenan a prisión perpetua con las mismas pruebas con que el Tribunal de Juicio lo habría sobreseído. Es decir, pasó de la absolución a la prisión perpetua con las mismas pruebas, 2 jueces que carecían de jurisdicción y de competencia para condenar. Eso lo dijo la Corte Suprema recientemente. Al día siguiente de conocerse la condena, hay un artículo muy bueno que publica Luis Caro Figueroa en iruya.com que señala que la condena de Vera desnaturaliza la casación y vulnera derechos fundamentales. Bien. Los argumentos de Luis Caro Figueroa son los argumentos de la Corte Suprema de Justicia tantos años después. O sea, el Tribunal de Segunda Instancia no podía condenar. Si consideraba que había algún error, ya sea de procedimiento o algún error en la aplicación de la ley de fondo, lo que tenía que hacer era enviar a un nuevo juicio, pero de ningún modo condenar. En alguna columna de opinión hice referencia a que él había condenado a una persona inocente, vulnerando sus derechos fundamentales y a sabiendas, ¿no? Porque obviamente el juez sabía, los jueces que condenaron a Vera sabían que la ley decía que no podía condenarlo, ¿no? O sea, eso lo sabían, es a sabiendas, y lo encarcelan inmediatamente. O sea, Vera estuvo encarcelado desde el 3 de febrero del 2016 hasta el lunes pasado, cuando la Corte, la presidenta de la Corte dispone su libertad, después de conocida y notificada la sentencia de la Corte. Yo, por haber criticado a un juez a fines del 2020, ya tengo fecha de juicio, pero los policías torturadores que torturaron en el 2011 todavía no tienen fecha de juicio. O sea, algo está pasando en el Poder Judicial, ¿no? Y los policías que plantaron pruebas, que también fueron ascendidos, por el caso de plantar pruebas en el caso de las jóvenes francesas, el comisario Mamani no tiene ni siquiera una sombra en su planilla prontuarial. La causa fue cajoneada. Lo que nos lleva a la conclusión, digamos, porque cuando el Poder Judicial protege a algunos policías, bueno, hay algo muy malo. Eso es lo que saco como conclusiones, ¿no? En mi trabajo de investigación. Yo hice una tesis en una maestría en desarrollo humano, y que se llama Poder Judicial y Desarrollo Humano, el caso de las mujeres en Salta, y el jurado me animó a publicarla, por eso después la adapté y lo publiqué como Víctimas de la Justicia Patriarcal, el caso de Salta. Y ahí yo desnudo cómo la instrucción violó el deber de investigar con la debida diligencia, que son los estándares que fija el derecho internacional de cómo investigar las violaciones de derechos humanos, cómo investigar los femicidios. Se violaron todos esos estándares, no se quiso investigar algunas cosas, y bueno, y en otras se armaron pruebas falsas. O sea, eso no fue error. Uno puede entender que puede haber un error, pero esa sucesión de errores no fueron errores. O sea, coincido con usted en que el desempeño del Tribunal de Juicio fue intachable, que fue, la verdad, un juicio que prestigió a la judicatura salteña. Pero obviamente el poder político no estaba satisfecho porque había un solo condenado. Necesitaban condenar a alguien más. Y por eso es que me parece esta ilegal condena a Santos Clemente Vera, con la intención de cerrar la investigación.